Hola, muy bienvenidos todos a una entrevista más del canal Misiones en Europa. Yo soy André Nascimento, soy misionero aquí en España, en la ciudad de Cáceres, en la organización misionera Juventud con una Misión, JCUN, y es un privilegio participar de todo este movimiento de misiones en Europa y todo lo que se está moviendo en esto. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de tener aquí conmigo a Adriana Suárez, que es una misionera que está en Alemania y hoy es Mm. nuestra entrevistada. Hola Adriana, ¿qué tal estás? Hola André, muy bien, emocionada de estar aquí. Qué bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mm, Y bueno, para introducirte un poco, Adriana es de Costa Rica, ujú. casada, tres hijos, aunque tenga esta cara de mujer joven. Pero ya tres hijos, luego nos contarás sus edades y cómo es tener una familia en Misiones, ¿no? Bueno, tú Claro, estás en Alemania, en la ciudad de Herrnhut, de más o Herrnhut, menos sí. bien pronunciado. Perfecto, es difícil pronunciarlo. Bueno, hace 6 años ya. Y también en Sí, JCUN, también en Juventud con una Misión. sí, exacto. Bueno, muy bien. Pero dilo tú una vez, Herrnhut, Herrnhut. Herrnhut, mejor. Significa sombrero de un señor, es lo que Ah, significa, pero también significa bajo la sombra del Señor. ah, Es un lugar muy especial, en realidad. Algunas personas lo conocen como la cuna o donde nacieron las misiones modernas. Entonces es un lugar muy interesante. Los invito a venir. Sí, qué sí, bien, con qué bien. mucha historia en el sentido de misiones, en el sentido de oración, intercesión. Ujú. Sí, O sea, mucha cosa ha nacido ahí, ¿no? exactamente. Ujú, Genial. Bueno, ya entramos en el tema de misiones luego, pero antes, hablando de ti como persona, ujú. queríamos conocerte un poco más, ¿no? Y, a ver, dime algo que te inspira. ¿Qué puedes decir que es algo que te inspira en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de actuar? Ok. Um, a mí me inspiran mucho las culturas, conocer personas, conocer las historias de las personas. Me encanta, sí, conocer como las particularidades de cada persona. Y siempre he tenido una gran pasión por diferentes países. Me encantaba conocer más sobre diferentes ciudades. Si alguien viajaba a diferentes lugares, me encantaba preguntar sobre eso, cómo era el lugar. Entonces siempre he tenido como afinidad por culturas. Y en ese sentido también por lenguajes y los idiomas. Es algo que me apasiona, me gusta aprender. Me encanta aprender, me encanta estar aprendiendo. Entonces, hablando de lenguajes, obviamente tú hablas español, es tu lengua, eh, tu primera lengua, ¿no? Sí. Ujú. Y también, ¿qué otros idiomas hablas? Ok, hablo inglés, holandés, alemán y hablo un poco de portugués porque mi esposo es portugués y hablo japonés también. ¿En serio? Eso no lo Eso sabía. es algo particular de mí, sí. Pero así como muy rápido, ¿por qué hablas japonés? Ujú. Ok, cuando era niña viví 2 años en Japón. Mm. Mi papá es doctor y a él también le gustan mucho las culturas y una de las cosas que él quería hacer era tener como un tiempo de pasantía en otro país y de alguna manera escogió Japón. Entonces nos fuimos allá, estuvimos allá 2 años y sí, digamos que primer grado, segundo grado lo hice en una escuela japonesa y después cuando volví a Costa Rica estuve hasta primer año de secundaria en una escuela japonesa. Entonces, en ese sentido, sí, el español es
lengua materna, pero aprendí mucho de japonés. Llevaba japonés como, sí, como materia Ujú. en la escuela, Ajá. matemáticas, estudios sociales, todo era en japonés, en realidad. Wow, qué Sí. interesante eso, porque si es verdad que al aprender diferentes idiomas, tú aprendes diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Ujú, Maneras, diferentes perspectivas del mundo. Y eso para un es misionero me cierto. imagino que es muy útil, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, me ha ayudado a ver como que hay diferentes perspectivas, que hay diferentes maneras de pensar, que la cultura influye tanto en cómo, en la visión del mundo, en cómo te relacionas con otras personas, en qué piensas, inclusive de ti mismo. Y yo creo que eso, sí, siempre me ha fascinado todo eso. Ujú. Genial, genial. Qué interesante, qué interesante. De verdad que eso del japonés y holandés y etcétera, todo me ha sorprendido mucho. Qué guay. Sí. Bueno, hablando de misiones, Mm. eh, quería que me contaras un poco sobre el inicio de tu trabajo misionero. ¿Cómo ha empezado todo eso? Desde el primer recuerdo que puedas tener. Wow, sí. Ok, en realidad yo salí de Costa Rica hace 16 años, voy a cumplir en verano, y salí de Costa Rica para estudiar arquitectura en Holanda. Y en ese entonces me acuerdo que una de mis tías me dijo, oh no, vas para Holanda. Y yo, ¿qué pasa con Holanda? Me dice, vas a una tierra que no tiene Dios. Oh, Y en ese momento yo no era cristiana, yo no tenía sí, ningún antecedente espiritual o algo así. Podría decirse que sí tenía entendimiento espiritual, habiendo vivido en Japón, habiendo tenido diferentes como entendimientos de cosas espirituales y tenía interés, pero no había crecido en una familia, sí, como cristiana, ni siquiera súper católica. Entonces, ese comentario me dejó pensando y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, ay, es que hay prostitución, hay drogadicción, hay todo eso. todo Y lo yo, malo está ahí, ¿no? sí, y es interesante porque es mucho como la idea que las personas tienen, sí, de Holanda, cuando uno escucha Ámsterdam, ¿no? Es como esa idea. Y, y yo me acuerdo de decirle, bueno, tía, en realidad eso se encuentra en todos lados. Si uno lo quiere encontrar, lo encuentras en Costa Rica, lo encuentras en cualquier país. Ujú. Pero es interesante para mí porque en la tierra donde ella dijo que no había Dios, una tierra sin Dios, ahí fue donde Dios me encontró. Wow. Entonces, Holanda se volvió como mi país de nacimiento en ese sentido, ¿no? De nuevo Como, nacimiento. exactamente. Y sí, yo estudié arquitectura y estuve trabajando en arquitectura por un par de años. Estuve involucrada en la iglesia, en ministerio con niños, ministerio con jóvenes. Tengo una gran pasión por todo lo que es intercesión. Y en cierto momento hasta pensé que mi llamado era para como misionera de intercesión. O sea, yo de verdad quería dedicar mi tiempo a interceder por misiones, interceder por lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Y, y en ese sentido me puse a buscar, ok, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la entrada a este mundo que era tan, um, sí, que yo no conocía? Veniendo, o sea, no tenía un trasfondo cristiano y Ujú. estando en otro país, yo me imaginaba estudiando en una universidad de teología en holandés, y yo era como, oh, mi holandés es bueno, pero no tan bueno. Entonces, sí, fue todo un proceso de preguntarle al Señor. En ese tiempo ya estaba casada, tenía una hija, nuestra primera hija, y
¿Tú te Y has sí, casado en fue, Holanda? Perdón que te ajá, interrumpa. Ah, sí, conocí a mi esposo, que es portugués en arquitectura, ambos somos arquitectos, y, y sí, fue un proceso de preguntarle al Señor como, ok, ¿qué tienes para nosotros? ¿Dónde? ¿Cómo es esto de misiones? Y para serte sincera, yo sentía ese, digamos, llamado a estar más, en ese sentido, involucrada en misiones, pero más del lado, del punto de vista de oración, ¿ok? ujú. Yo no me imaginaba tanto estar, eh, la parte de evangelismo y todo eso lo hacía, pero más como en la universidad, hablar con personas, ¿no? Yo no me imaginaba ir a otra nación y Ujú, servir, ¿ok? sí. Yo me imaginaba estar en un cuarto, movilizar personas para orar, eso era como lo que yo quería. Um, pero entonces sí, nos pusimos a orar, mi esposo, la pasión de él es arquitectura, entonces fue todo un proceso de entender cómo Dios nos estaba llamando y, o sea, un poco ya el llamado en familia también. Um, entonces, en ese proceso, hablamos con un par de parejas que eran misioneros en diferentes países. Una de ellas era de Estados Unidos y eran misioneros en Holanda y la otra pareja eran de Estados Unidos y misioneros en Costa Rica. Entonces hablamos un poco con ellos y uno de ellos, que no está relacionado con Cotacum, nos dijo, ¿por qué no ven Juventud con una misión? Oh. Y yo pensé, ok, ya soy mamá, ya tengo una hija, ¿cómo voy a estar? Juventud no es, no es lo mío, ¿no? Yo, muy dramática, yo, ¿cómo que Juventud con una misión? Um, sí, pero yo dije, ok, ¿por qué no? Entonces, nos pusimos a buscar diferentes opciones y encontré que había una base en Rotterdam que quería empezar. Entonces yo pensé, genial, vamos a buscar ahí. Y para no cansarte con el cuento, la persona lo que me dijo fue, ok, debes hacer una EDE, ¿ok? ¿Qué es una EDE? Entonces, una EDE es una escuela de discipulado y evangelismo y básicamente es como una escuela de entrenamiento para misiones. Es el punto de entrada para Juventud con una misión. Es una escuela de 6 meses en la cual tienes 3 meses teóricos donde conoces más de Dios, conoces más de misiones, de cultura, de cosmovisión, diferentes como topics, temas, y después vas 3 meses a misión a algún país o Ujú, países con un ujú. equipo. Entonces, sí, y después me dijo, y como estás casada, tu esposo también tiene que hacer una escuela de discipulado. Y yo dije, oh Dios, Ah, ¿y no sé, ahora qué va a pasar? no sé cómo va a pasar. Pero sí, Dios también le empezó a hablar a él y él, lo que pasa es que cuando yo conocí a Cristo fue de una manera muy, muy especial. O sea, de verdad yo pensaba que yo estaba buscando a Dios, pero Él me encontró de una manera que me mostró que Él me estaba buscando a mí. Y fue irresistible. Para mí fue algo irresistible y algo que me movió tanto fue cómo pude pasar tantos años de mi vida sin Mm, ujú, saber ujú. de Cristo. Y justo desde ese momento siento que había como una semilla de misión, o sea, como de um, tenemos que contarlo a todas las personas. Es como, La gente es tiene que como, saber. la gente tiene que saber, no es posible que hayan personas que no sepan. Entonces, sí, y sí, pero sí, fue un proceso de años, en realidad. Mm. Um, ¿Y ahí habéis y hecho la EDE, la Escuela de Discipulado? no, no lo había hecho. O sea, No, yo, pero, o sea, con esta pareja te habló que podríais hacer, ¿fuisteis a hacerla o no? fue un proceso de oración, Ah, sí. vale.
Sí, después de eso estuvimos orando y encontramos esta sede aquí en Herrnhut. Sentimos que era un buen lugar para hacerlo en familia, eh, y nos vinimos. Eh, Vendimos las cosas de la casa, cerramos todo en Holanda y para ese entonces habíamos vivido ya 9 años en Holanda, entonces sí fue Wow. como cerrar un capítulo grande de nuestras vidas y nos vinimos para Alemania y fue un tiempo muy especial. De verdad, ambos, o sea, para cada uno, para mí, para Daniel, que es mi esposo, fue muy especial, transformador para cada uno de nosotros y también como familia. Y Ujú, cuando la escuela terminó, pensamos, ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Volvemos a Holanda? Eh, ¿Vamos a otro país? En realidad no teníamos como un plan, así como esto es lo que vamos a hacer. Queríamos de verdad escuchar del Señor qué era. Para ujú, nosotros podía ser arquitectura, podía ser otras cosas. Sentíamos que misiones podía ser en cualquier lugar, me ujú. explico. Y yo Podría ser todavía en Japón. podría ser en Japón, sí, ese es uno de mis sueños algún día. Pero sí, y todavía tengo esa certeza que misiones es en todos los aspectos de la Claro. sociedad, es en todos lados. Entonces estábamos orando, nos fuimos a Portugal y estuvimos orando y sentimos que envolver acá a Alemania. Y Dios nos habló de ser puentes aquí, de ser Ujú, puentes entre ministerios, entre personas y también en entrenar, ujú, ser personas que entrenan a otras personas que van a movilizarse ujú. hacia otros países y en otros países. Yo Entonces es un poco, solo quería rescatar algo muy interesante que has dicho. Yo creo que puede ser muy útil. Es que cuando estabas en ese proceso ahí al inicio de pues misiones, algo hay ahí, empezasteis a hablar con personas, con sí, esas parejas. Y eso, o sea, es algo tan simple, tan sencillo, pero que ha marcado la diferencia, que totalmente, es como dar un paso, ¿no? En lo que parece que Dios está hablando, aunque tú no sepas con mucha seguridad, pero vale, voy a hablar con alguien, voy a conseguir información y voy a, a intentar algo, ¿no? O sea, qué importantes son las relaciones, ¿no? En ese proceso, ¿no? Y ahora, llegando a Alemania, entonces, ujú, después de la escuela, de ir a Portugal y entender de Dios que sería en Alemania, ¿qué recuerdas de este primer día, ujú. llegar ahí como en este capítulo nuevo? No sé cuántos hijos tenías ya en ese momento. Solo una. Solo la primera. ¿Y Sí. cómo ha sido este primer día? Um, wow, fue interesante porque obviamente fue diferente a estar en una escuela. Obviamente en una escuela tienes un ritmo, tienes toda una semana planeada, ¿no? Y de cierta forma fue como lanzarnos al agua. Ajá. No conocíamos muy bien el idioma, eh, y al tener una hija, sí, eso requería diferentes cosas, conexiones eh, con personas locales, doctores, o sea, pediatras, o sea, todo tipo de cosas que quizás eh, si hubiéramos sido solteros hubiera sido diferente, ¿no? Ujú. Pero sí, ese primer día yo creo que fue como súper emocionante, al mismo tiempo fue como difícil también, Ujú. porque estábamos dejando, obviamente estábamos dejando no nuestra tierra natal, ni para mi esposo ni para mí, pero sí era ese entendimiento como, ok, no vamos a volver a Holanda, Mm. al menos por ahora. Entonces, en ese sentido, sí, había Algo muchas totalmente nuevo. emociones. Sí, había muchas emociones. Era
en cierta manera nostalgia, en cierta manera emocionante, aventura. Vamos a hacer algo con Dios, ¿no? O sea, teníamos muchas emociones mixtas y ahí estábamos con nuestras maletas, con nuestros bultos, con nuestra hija, empujándola en el cochecito y sí, fue especial. Yo creo que sí, es un momento especial. Y pensando en estas primeras semanas y meses, ¿qué podrías decir que ha sido lo más difícil y Mm. también lo más placentero de vivir? Sí, yo creo que para nosotros personalmente lo que fue más difícil fue que cuando vinimos nos íbamos a quedar a vivir en una casa específica y terminó siendo no muy factible para nosotros. Entonces tuvimos que ser muy flexibles en el proceso. Tuvimos que buscar diferentes opciones. Hubo toda una situación en la que mi visa no se pudo dar desde aquí. Entonces tuvimos que salir de nuevo. Inesperadamente nos tuvimos que ir a Holanda, a pedir mi visa desde Holanda. Ah, Um, entonces fue interesante, tuvimos que tener mucha flexibilidad eh, y entonces eso sí fue difícil en ese ujú. sentido, pero también fue especial, sentimos que Dios nos estaba dando una segunda oportunidad para decir adiós a todos nuestros amigos y entonces en ese sentido sí fue bonito y yo creo que lo más placentero fue realmente encontrar como, ok, hay algo que pasa, es como un cierto tipo de paz que al menos hemos sentido como, ok, este es el camino que Dios nos está poniendo enfrente. Entonces, inclusive en ese movimiento y tener que irnos de repente, visa y todo eso, fue bonito ver como esa paz, en cierta manera, como Dios diciéndonos, no, yo estoy contigo, aquí vamos a estar. Y yo creo que tener esa seguridad en ese sentido sí, hizo todo mucho más placentero. Sí, de hecho se dice que lo que mantiene un misionero en su lugar de trabajo, ya sea en su país o en otro país, es esta seguridad de la palabra de Dios, ¿no? Esta Sí, seguridad de que Dios ha dicho y eso es lo que te mantiene, no son las finanzas, no son las circunstancias favorables, porque sí, muchas veces no hay ni finanzas y ni circunstancias favorables, pero seguimos. exacto, sí, y es muy cierto. Y yo sí creo que cuando ya estábamos aquí, en una de las primeras semanas, estábamos orando juntos con la base, con las diferentes personas con las que trabajamos, y nos desafiaron a preguntarle al Señor, ok, ¿qué tienes para nosotros en los próximos meses o en este tiempo? Y sentimos que Dios nos estaba diciendo que pusiéramos raíces y que invirtiéramos en este lugar. Ujú. Y después de haber estado 9 años en Holanda, para nosotros fue como, no nos parece que sea a corto plazo, nos parece que esto va a ser más a largo plazo. Entonces, yo siento que esa palabra también, de lo que dice esa palabra personal y ese acompañamiento del Señor nos mantuvo y nos dijo, ok, la visa no está ahora, pero va a venir. O sea, nos dio esa como calma Mm, para cruzar sobre esa agua un poco movida y inestable, decir ajá. como, no, va a estar bien. Y lo vamos a tomar poco a poco. Ujú. Sí. Paso a paso. Ujú. Sí. Bueno, ahora ya han pasado 6 años y Ajá. has vivido muchas cosas y te hago una pregunta así un tanto general, Mm. pero ¿cómo son los alemanes? Ok. Es interesante porque los alemanes, yo creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Cuando uno habla de culturas, al menos desde Costa Rica yo tenía un prejuicio del alemán como ser muy serio, muy metódico, o sea, como todo estructural. Y Ujú, yo creo que sí hay ciertas cosas que son reales. ujú, Um, pero yo lo que sí he visto y me ha sorprendido es que
los alemanes, al menos en esta región de aquí, porque Alemania es gigante, ¿no? Y hay muchas subculturas también, pero en esta área de aquí donde yo estoy en Alemania Oriental, estamos muy cerca de la República Checa y de Polonia, a 20 minutos más o menos de la frontera. Y algo que se nota aquí es que hay mucho ateísmo. Es la parte donde estuvo Rusia, ¿no? Y entonces hay mucho, sí, uno lo ve en los edificios, en muchos aspectos culturales de aquí, o sea, como que no hay tanta afluencia como en la parte occidental. Pero algo que me sorprendió mucho es que las personas son, quizás a primera entrada, no son tan calurosos como los latinos o inclusive como los holandeses, pero cuando ellos realmente quieren conocerte, te abren las puertas de su casa y realmente hay una apertura completa. Y yo creo que eso es algo muy, muy particular que yo me he encontrado aquí. ¿Y hay algo que se puede hacer para facilitar esa apertura o algo que lo puede estorbar completamente? Yo sinceramente creo que es una muy buena pregunta. Lo que yo me he encontrado, lo que yo he visto aquí, es que ser uno mismo es una llave, es la clave en todos lados. Y Pero ¿qué sinceramente, quieres decir con eso? Que no sería ser uno mismo. en mi caso, yo creo que sería tratar de calzar y de volverme alemana, volverme Ah, seria, de estar muy callada, etcétera. Yo creo que para mí algo que ha sido clave ha sido ser la Adriana que me río alto y que quizás no encaje tanto en la cultura aquí alemana, pero que por eso tal vez llama la atención también. Aquí tantas conversaciones han empezado porque me preguntan, ¿de dónde eres tú? Y yo digo, claro. soy de Costa Rica. Y me dicen, ¿de Costa Rica? ¿Qué ¿Por qué haces vives en aquí? Alemania? Y entonces ahí simplemente uno puede empezar una conversación, una relación. Y, y sí, yo creo que no tener miedo de tu historia, de tu propia historia, de quién tú eres, um, y, y tirarse al agua, en Ujú, cierta manera. Yo creo que muchas veces no conocer el idioma completamente puede ser una barrera, ujú. pero también puede ser una bendición. Hace poco estaba teniendo una conversación con una muchacha, con una señora muchacha en el parque y ella me empezó a hablar y yo no podía responderle muy rápidamente porque mi nivel de alemán no está a ese Ajá. punto. Y el alemán no es Y una lengua fácil, vamos. sí, me ayuda que puedo hablar holandés. Digamos que el holandés, el alemán es un poco similar a lo que sería español, portugués. Entonces Ujú, entiendo muchas palabras, entiendo maneras de decir cosas, pero quizás mi vocabulario no está al punto de poder tener una conversación seguida, ujú. muy rápida o asertiva. Pero eso me ayudó porque yo tenía que pensar y más bien le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y entonces ella más bien se abrió completamente y me empezó a contar cosas de cómo ella veía su propia sociedad y su propia cultura que yo no tenía ni idea. Wow. Que me empezó a hablar sobre cómo ella personalmente sentía que no había tanta libertad en Alemania y como ella sentía que todo estaba tan estructurado, que desde que uno nacía hasta que uno muere, está todo estructurado, todo Ajá. tiene que calzar. Y eso me abrió mi perspectiva, me abrió mi punto de vista y me dio también entendimiento de, wow, ¿cómo puedo orar por este lugar? Si hay Claro. personas que se sienten así, que sienten tanta
desesperanza, que sienten que no pueden ser libres, que no pueden ser ellos mismos, que no pueden explorar diferentes Ujú. pasiones Que ya porque tienen todo la tiene que agenda calzar. programada. Exacto. Wow, y le puedo preguntar, wow, eso debe ser difícil sentirse así. ¿Cómo se siente ser mamá así? Y son preguntas tan simples Ujú. que, que son simples en lenguaje, entonces yo las Claro, puedo preguntar, pero pero le da son la profundas. oportunidad a la otra persona. Ujú. Entonces me ha sorprendido también no hablar perfectamente el idioma, me ha sorprendido. Y los alemanes también aprecian mucho que uno intente hablar el Ujú. idioma. Y yo creo que eso es algo En España normal pasa lo mismo. Ujú. en cualquier país. Porque Eh, estás valorando lo que es suyo, ¿no? exactamente, sí. Entonces, con lo poco que conozcas, tirarse el agua, decir las Claro. pocas frases que conozcas, eso siempre llama la atención. Le muestra a la persona el interés que tienes de su cultura. Algo interesante que has dicho, a lo mejor puedes hablar un poco más sobre eso, es conocer la cultura del lugar donde estás sirviendo como misionero a través de la perspectiva del nativo. Sí. Porque conmigo me pasó lo mismo, yo tenía un prejuicio sobre cómo eran los españoles, porque igual Mm, cuando hablamos en Latinoamérica sobre europeos, son todos iguales, ¿no? Los europeos son sí. fríos, son reservados y etcétera, etcétera. Y España está en el sur de Europa, así que Ujú. mira, como si yo fuera. Ah, Así que ellos son eh, un poco más abiertos que los del norte. Pero yo me ujú. sorprendí con esa apertura que era mucho más grande de lo que yo imaginaba. Wow. Ahora mismo, te he contado antes de que empezáramos la entrevista, tenía un amigo aquí de la universidad Ujú. aquí en mi casa y yo pensaba que eso tardaría como 5 años en pasar. Wow. Y estoy aquí hace 2 años y medio y ya he tenido Ujú. muchísimos compañeros de la universidad en mi casa y yo en la casa de ellos. O sea, Ujú. el prejuicio, eh, una forma de romperlo sería, no sé si estás de acuerdo, ¿cuál es tu opinión? Una forma de romper el prejuicio es escuchar de la cultura de la boca de ellos, de la Sí, boca de quién es el alemán o el español. ¿Tú crees que sí, eso te ha ayudado a conectarse con alemanes? definitivamente. Y sí, y yo creo que es tener curiosidad, mantenerse curioso, mantenerse como el conocimiento que tengas, cualquiera que sea, mantenerlo con manos abiertas. Mm, Am, Cuando viajábamos para acá, para la escuela de discipulado en Berlín, nos perdimos por un tiempo y necesitábamos encontrar el tren y preguntamos por la dirección y nos respondieron súper mal. Y yo me hubiera podido quedar con esa idea de, ok, así son los alemanes, son duros, son fríos, um, y todo ese tipo de ideas. Pero sí, yo creo que como mantenerse curioso y tener la disponibilidad de ser sorprendido por las personas. Yo creo que cada persona te puede dar como un pedazo de un rompecabezas gigante ujú, de cómo Dios ha creado cada nación. Y en ese sentido, la perspectiva de cada persona es importante y para algunas personas Alemania es perfecta y cierto, para algunos alemanes van a tener mucho orgullo de su ujú, nación y para otros van a ver como esta señora particularmente es algo que sí, tiene muchas cosas buenas, tiene la salud, etcétera, pero hay algo mucho más profundo que ella ve como una necesidad, ujú, que es libertad, que es poder expresarse. ujú. Entonces sí, tener esa disponibilidad de conocer a la Claro. persona Ujú. y hacer preguntas, hacer Sí. muchas preguntas. Yo creo que cuando uno es extranjero es genial porque uno eh, puede hacer todas esas preguntas y no vas a parecer tonto o algo así. Uno puede Tienes, decir, tienes la excusa, ¿no?
exacto, uno dice, bueno, es que en Costa Rica es así, como es acá, Ujú. y las personas están abiertas, quieren darse a conocer. Sí. Entonces es una excusa perfecta. Has hablado de necesidades. ¿Qué sabemos que en Alemania o en Europa en general, sé que hay países pobres en Mm, Europa, a lo mejor no tan pobres como países de Latinoamérica, pero para el contexto de Europa, Grecia, Eslovaquia, o qué sé yo, algunos países tienen una economía menos fuerte, pero Alemania tiene una economía muy fuerte y me sí. imagino que necesidades físicas o de alimentación, de salud, no son las principales. ¿Qué Ujú. necesidades ves que tienen los alemanes? Sí, muchas veces he escuchado por qué estás en Alemania y por qué no estás en Costa Rica mismo, o por qué no estás en India o en Camboya. Y yo lo que veo aquí es que, wow, necesidad de relacionamiento, necesidad de amor, necesidad de interés. Yo creo que intencionalidad. Muchas personas están en trabajo, 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 trabajo. Hay tanto deseo de poder ser alguien, de tener éxito, que yo creo que hay mucha soledad. Veo que Ujú. hay mucha soledad. Y en este tiempo, obviamente, con COVID y tiempos de lockdown y aislamiento, aún más. Pero sí, tienes razón. O sea, quizás no haya necesidad de comida o así como catástrofes o algo así, pero yo creo que hay una soledad interna tan fuerte y hay pobreza de relaciones, en ese sentido, hay Ujú. pobreza de, sí, de amistades que Ujú. realmente vayan profundo. Y Ujú. yo creo que es algo que los latinos podemos traer Muchísimo. fácilmente. Y es una Sí, característica de Dios que tenemos aquí, ¿no? Y podemos aportar eso. exactamente. Cosas como alegría, o sea, uno a veces ni siquiera lo piensa, ¿no? Pero alegría, diversión, ese tipo como de atraer a las personas, incluir a las personas. Aquí uno ve mucho como que las personas se prefieren reunir como de dos en dos, de tres en tres. En cambio, yo creo que el latino tiene esa posibilidad de decir, hey, vamos todos juntos, tú también estás invitado, no te conozco mucho, pero no importa. Ajá. Y yo creo que eso es algo que aquí hay sed de eso, Ujú. hay necesidad de eso, de ser visto como Y eso, persona. y eso es manifestación del reino de Dios, ¿no? Es hacer Ujú, misiones también. O sea, esta visión a lo mejor muy cuadrada y limitada que a veces tenemos de que hacer misiones es abrir una iglesia, es entregar mm, un tratado, o sea, puede ir mucho más allá de eso. O sea, traer alegría es también hacer misiones, ¿no? sí, sí, traer esperanza, am, sí, traer, inclusive ser compañía a Ujú. personas que están solas. Am, Decir, necesitas ayuda. Yo creo que hay tantas cosas que para mí yo no hubiera pensado que podrían abrir el corazón de alguien, pero simplemente lo hacen porque son genuinas y porque aquí quizás no lo ven tanto. Como que Ujú. uno le pregunta a una señora, ¿necesita ayuda? O se vuelve algo especial Ujú. porque quizás no es tan común Claro, aquí. claro. Entonces, yo creo que eso sí es bonito, traer parte de lo que uno es. Ujú. Entonces, hoy, ¿cómo es tu día a día en misiones? ¿Qué es lo que haces? ¿Con qué trabajas? ¿Con qué estás involucrada? Ok. Bueno, yo soy parte del staff, del equipo de colaboración aquí en JCUM, en Herrnhut. Y dentro de eso estoy en el equipo de entrenamiento. Entonces, básicamente lo que hacemos es que, o sea, nuestro deseo es equipar y de verdad dar, ayudar en parte de conocimiento para las personas,
ya sea que quieran estar aquí en Alemania o quieran ir a otros países y, y poder servir en misiones en todo aspecto. O sea, yo no creo que misiones sea nada más en una organización misionera. Misiones puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser siendo familia, puede ser, es muy, muy, es abierto. Entonces, sí, eso es un poco lo que hacemos en general. Obviamente, siendo mamá, mis hijos tienen 8, 4 y 2 años. Entonces, en este momento, mucho de mi día a día es ser mamá, es estar con ellos, sobre todo ahora con escuela en casa y todo eso. Es gran parte de eso es ser mamá. Y tengo, personalmente, tengo, tengo y siento como un llamado a traer esa parte de misión muy, muy cerca, muy local. Inclusive cuando voy al parque, cuando estoy en la calle, por todos lados hay oportunidades. Entonces, sí, mantener mis ojos abiertos en ese sentido. Ya te hablaba antes de que cuando cuando vinimos a hacer la escuela de discipulado, en realidad mi deseo era estar involucrada en intercesión y en oración por misiones y misioneros. Y siento que eso es gran parte de mis semanas, al menos es algo que me mueve mucho. Pero cuando yo vine, Dios me dijo que sí, Él quería que yo orara, pero también que fuera. Entonces, sí, para mí eso es algo muy importante, como no solo orar por y para, pero también unirme a esa fuerza de ir. En este proceso de ir, me contabas antes de este café que has tenido hoy mismo, ¿no? Hace poco. ¿Nos puedes compartir un poco qué ha pasado y cuál es el significado de eso, la importancia de eso? Sí, yo creo que, bueno, en el caso con esta familia en particular, es una familia local que nos invitó a tomar café y tomar café con una familia en Alemania es algo importante porque el café se conoce como café, un Kuchen, lo cual es como café y torta, o como, sí, entonces es algo, un momento como íntimo en ese sentido. Y bueno, a esta señora la conocí simplemente siendo mamá. Yo iba con mi bebé en ese entonces, ella iba con su bebé en ese entonces, y ella me habló que si quería encontrarnos y dejar que los pequeños jugaran y en ese sentido también encontrarnos nosotras mismas. Pero lo interesante y lo que te decía antes es que yo en ese tiempo hablaba mucho menos alemán que ahora y ella no hablaba inglés. Entonces sí, estaba esa parte misteriosa de, ok, ¿cómo vamos a comunicarnos? Pero al mismo tiempo, sí, me pareció algo bonito y era algo por lo que estábamos orando, por conexiones locales. Yo creo que es muy fácil a veces enfocarse tanto en comunidades internacionales o cierto grupo de personas y queríamos tener nuestros ojos abiertos en ese sentido. Y entonces esta oportunidad sentimos, y al menos yo sentí que era como Dios respondiendo esa oración. Y han sido meses, han sido años en realidad de relacionamiento, de encontrarnos en la calle, de saludarnos, de vernos en el parque y intercambiar números de teléfono. Y casualmente ella me escribió y me preguntó, me mandó un mensaje y me dijo, hey, ¿te gustaría tomar café con la familia? Entonces fuimos toda la familia para allá y la pasamos una tarde súper bonita, compartiendo juntos, hablando de todo tipo de cosas y como permitiendo que la conversación fluya. O sea, yo no es como, ok, este es un proyecto y esto tiene que pasar, pero simplemente dejar que
que las conversaciones fluyan y a veces son conversaciones tan simples, ¿no? Y de repente se vuelven más serias Ajá, y quizás haya una apertura para alguna conversación más espiritual. ajá, Pero ver y estar interesado en las personas y eso. fue bonito ver también el interés de ellos en conocernos, cómo ellos quieren hacer preguntas también y, y sí, dejar también los chicos, ¿no? Los niños son niños, Claro. Ujú. ellos juegan y hacen preguntas también. Y entonces, en ese sentido, es algo muy dinámico. Sí, yo creo que es Es, importante que vean cómo es ser cristiano, qué es ser cristiano, y se va a dar cuenta de que es una persona normal, sí, que exacto, tiene sí, sus miedos, sus cosas, sus dificultades, pero camina con Dios, camina con Jesús. totalmente, totalmente. Y yo creo que también, al menos inclusive hoy estábamos hablando de eso, porque hemos tenido algunos vecinos que se han mudado en los últimos meses. Y, y sí, empezamos a hablar de eso, de cómo eso puede ser difícil también en el proceso de familia, cuando alguien que se ha vuelto alguien cercano en la Ujú, vida de uno se muda a otro país, a otra ciudad, y eso abrió también la oportunidad de conversar sobre eso, de conversar también cómo los niños están llevando los cambios y las ujú, transiciones, ujú, como en este momento estamos en un tiempo de un poco como de aislamiento, de lockdown, y cómo eso también influye a los hijos. Ellos tienen 3 hijos que ya son mayores y ellos también estaban ahí, entonces preguntarles a ellos cómo es para ellos ujú, y sí, mostrar que hay estrés o claro, cómo se maneja eso y nosotros también. Sí, lo ujú, que dices es muy cierto, que no, um, no se trata de tratar de presentar como una cara perfecta. Somos personas ujú. y vivimos vidas completamente reales y a veces sí, tenemos momentos muy especiales con Dios y todo eso, ¿no? Y muchas veces también pasamos por cosas tan difíciles. Ujú. Entonces eso sí, es bonito poder compartir. Sí, como Jesús hacía, simplemente Mm, vivía la vida con las personas. Y hablando sí. de esas conversaciones espirituales, por así decirlo, o sea, que tocan el tema de la fe o de la espiritualidad o de la existencia de Dios y Mm, demás, ¿cómo dirías de tu experiencia? Porque no has hablado con todos los alemanes, no. pero de lo que has vivido, ¿cómo los alemanes ven a Dios o a Jesús o al cristianismo? ¿Cómo es su Ujú. perspectiva sobre eso? Sí, yo creo que los alemanes y en ese sentido quizás Holanda y Alemania comparten eso. Son culturas un poco como posmodernas y Ujú, postcristianas también en ese sentido. Am, las iglesias, hay iglesia tradicional y del Estado. Eh, y yo creo que en ese sentido las personas tienen como una noción del cristianismo, pero quizás no es esa relación personal con Dios. Entonces, yo creo que de la misma manera en que a veces pueden, eh, como que uno puede tener, al menos yo, en Costa Rica, viniendo de un país católico, tenía ideas de quién era Dios, había escuchado de otras personas quién es Dios o quién es Jesús y tenía mis propias ideas de lo que significaba la cruz o diferentes cosas, ¿no? Yo creo que aquí las personas también tienen ciertas ideas y en cierta forma, en esta parte de Alemania Oriental, sí hay cierto recelo hacia lo que es la iglesia, cierto ujú, tipo como de distanciamiento. Yo creo que las personas quieren hacer bien
quieren moralmente vivir una buena vida, ser buenas personas, y buscan eso lejos de la religión. Pero yo creo que también hay cierto nivel de, al menos el alemán, yo veo que hay cierto temor de lo que es ideas totales. Y yo creo que eso ¿Como viene también, ideas totales en qué sentido? o sea, como de que esta es la verdad y esta es la única verdad. Yo creo que hay cierto temor de repetir la historia. Yo he visto ese temor de repetir la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes son reservados en lo que es como orgullo nacional. No sé cómo será en España, pero me imagino que en Brasil cuando hay juegos de fútbol todo se llena Total. es cierto, de De banderas, banderas. colores y todo. Aquí es muy, muy, muy reservado. Es sumamente reservado. Las personas tienen quizás una banderita en el carro. Es muy diferente. Y yo creo que eso viene por el trasfondo histórico. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay cierta historia de la conexión de la iglesia y la guerra, y eso ha causado cierto dolor. Pero, pero yo sí siento que hay apertura a la parte espiritual, a la parte de quiénes somos, por qué, el por qué, de por qué estamos aquí, cuál es el propósito. Y sobre todo entre jóvenes, en general, yo creo que hay mucho ese deseo de saber quién soy, identidad, de dónde vengo, todo eso. Pero yo creo que hay un movimiento muy fuerte de querer saber más, de esa parte más espiritual, de más existencial. Y yo creo que hay como una apertura en ese sentido. Entonces sería como un movimiento de como desasociar Dios de la religión Sí, en el sentido, en el peor sentido posible de la religión, ¿no? Sería sí. como, no, Dios no es eso. Uh-huh. Dios es Dios y la religión no es Dios, sería eso. Sí, sí, y yo creo que eso de verdad es algo que quizás eso hasta está pasando en todo el mundo. Ujú, Aquí, por ejemplo, tenemos también grupos de refugiados de Siria, de Afganistán. Hay grupos que se han movilizado, y hay diferentes lugares donde podemos también ir a visitar y podemos conectarnos con ellos. Y dentro del Islam, por ejemplo, también hay como cierta sensación de no querer saber de religión, de sí sentir como sí, hay un Dios y quiero tener esa conexión con Dios, pero lo que han visto en el Islam es como, no No quiero es eso. eso. Ajá, ujú. Exacto. Entonces es algo interesante en ese sentido. Y yo creo que sí, las personas aquí en Alemania, al menos, por ejemplo, yo intento no poner tanto énfasis ok, yo soy misionera, no sé qué. O sea, para mí eso es como, no tiene sentido hablar Ujú, de esa manera. ujú. Um, Porque las personas tienen cierta idea de lo que es un Ajá, misionero, ¿cierto? Cuando ellos quizás enviaron misioneros a Asia o al Medio Oriente o a África, y ciertas cosas pasaron ahí, ujú, cosas que no fueron totalmente ujú. del Evangelio y del amor de Dios y del reino de Dios. Y yo creo que eso se ha quedado en la mente de las personas. Claro. Entonces, yo creo que sí hay como quizás una estrategia en ese sentido de hablar de Dios, que las personas logren conocer a Dios mediante la Biblia, la palabra, también mediante ver la vida de las otras personas,
como Jesús dijo, ¿no? Que por el amor que ustedes se tienen entre ustedes, las personas van a ver que son mis discípulos. Entonces yo sí creo que es muchas veces tal vez hasta no traer un evangelio cultural, o sea, como que esto es lo que tienes que seguir de esta manera, como mi cultura, pero es la cultura del reino. Y sí, es algo interesante. Yo... Pensando en eso, tú dirías que ya para que vayamos caminando al final, tú dirías que en ese sentido de lo que estábamos hablando ahora, que hacer misiones es más simple de lo que tú pensabas. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que sí. Yo creo que en cierta manera sí. Es, claro, porque yo tenía la idea de hacer escuela teológica, de llevar años, de aprender griego, de aprender hebreo, ¿cierto? Yo tenía como una idea, como esto es lo que tengo que hacer, todos estos son los requerimientos para poder representar a Dios en algún sitio y de poder hablar a otras personas de Dios. Pero en realidad yo creo que caminar con Dios día a día, o sea, de verdad, escucharlo a Él y obedecerle a Él, y amar a las personas, mostrar interés. Yo creo que es simple, en realidad, es tomar el tiempo. A veces es inconveniente, pero es tomar el tiempo de querer escuchar la vida de otra persona, de querer mostrar interés, de reunirse otra vez, de escuchar más de lo que la otra persona está viviendo. Y inclusive simplemente ir al parque, tener conversaciones con las personas. Y yo sí creo que es simple y que sea simple, el Evangelio es simple, ¿no? Y es simple. El llamado de hacer discípulos, de conectarse con personas, es simple. Y yo creo que a veces sí lo complicamos mucho. A veces decimos, tiene que ser así, tiene que ser de tal manera, y lo hacemos como si fuera un proyecto. Pero en Claro. realidad quizás Jesús nos llama a vivir la vida justo donde estamos y como invitar a las otras personas a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y invitar a las personas a esto también es posible para Ujú, ustedes. ujú. Sí. Y lograr esa conexión con Dios que la gente anhela. En el fondo, Ujú. la gente lo Sí. anhela. Sí, Adriana, y yo creo que también, si puedo decir una cosa más, yo creo sí, sí. que es mostrar que uno también está buscando eso, que es un camino, que es un Sí, caminar, claro. que no es como, ya yo lo logré y ahora te tengo que enseñar a ti, sino que es como, no, estás buscando esa libertad, wow, yo también estoy buscando esa libertad y la he encontrado en Cristo. Ujú, Estás buscando esa esperanza, yo también. Como ujú. mamá, muchas veces necesito esa esperanza, necesito esa paciencia. Y yo también la estoy buscando y la busco en Dios. O sea, no Y tengo la tener vida esa, resuelta. O sea, sigo buscando la misma conexión con Dios. He sí, encontrado cosas, pero yo sé que hay más, ¿no? exacto, exacto, sí. Genial. Mira, la última pregunta. Está genial la conversación, pero tenemos que terminar en algún momento. Claro. Qué consejo darías tú a alguien que quiere ser misionero en otra cultura, ¿no? Ujú, Específicamente. ¿Qué consejo darías tú a alguien que va a salir de su cultura, aunque sea en su mismo país, porque hay diferentes ujú. culturas en un mismo país? Pero para alguien que está saliendo de su cultura para ser misionero en otra cultura, ¿qué consejo darías? Wow, un solo consejo. O varios, como quieras. Ok, yo de verdad orar, tener personas alrededor tuyo que también oras, que también estén orando por ti, y entender que es un proceso. Ujú, Yo creo que eso es importante, tener, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a no entender todo,
estar dispuesto a continuar. Y, y yo sí creo que en cierta manera hay que tirarse al agua. O sea, hay que, o sea, busca, claro, infórmate, intenta contactarte con personas que estén en esos lugares. Si sientes un llamado específico para un país, busca sobre ese lugar, trata de conectarte con personas. Eh, pero yo sí creo que entender que es un proceso. Ujú. Y, y sí, cuando sea el momento y Dios te diga, ve, ve, tener esa obediencia y saber que Jesús nos promete que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, que de verdad Él es el deseo de Él de darse a conocer. Ujú. Y quiere caminar con nosotros en ese proceso. Entonces, sí, tener personas alrededor tuyo. Siempre, siempre. Yo creo que misiones no es algo que hacemos solos. Ujú. Necesitamos el uno del otro, necesitamos de comunidad y en todo sentido. Entonces, siempre relaciones y mantener esas relaciones. Sí. Ujú. Genial. Esos son muchos consejos, pero Sí, pero son buenísimos y son simples, pero profundos a la vez. Bueno, Adriana, genial, muchísimas gracias. Yo creo que con ha sido mucho de mucha gusto. bendición y me ha bendecido a mí personalmente eh, esta conversación contigo y yo creo que a los que están viendo seguramente también. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto. Bueno, y la gente puede entrar en contacto contigo de alguna forma o con la base de JCUN ahí para a lo mejor tener información sobre entrenamientos, proyectos. Sí, yo, si quieres, te puedo dar la dirección de internet y quizás la puedes poner, no sé, de alguna manera ¿Sí? escrita. Ujú. Pero sí es ya www.ymheritage.com y ahí se pueden encontrar diferentes tipos de entrenamientos que hacemos, etcétera. Y sí, me Genial. encantaría conectarme con cualquier persona que tenga interés Ujú. venir, familias, no sé, de verdad yo creo que para nosotros fue muy especial poder hablar con otras familias en Ujú. misión Ujú. antes de venir, así que si hay alguien que es una familia, alguna familia que está interesado, pero también para todo tipo de personas, si hay algún interés, con mucho gusto, ahí puedo darte algunas maneras de contactarme. Genial. Muy Sí. bien. Bueno, hasta aquí entonces la entrevista. Muchas gracias y que Súper, Dios te bendiga, Adriana, y que Dios te bendiga a cada uno que nos ha visto. Chao, chao. chao.